Se piensa que para que sea un altar tiene que haber ahí una imagen o alguna religión en específico que nos vuelque hacia el acto devocional, y no necesariamente es para así. Conectar. Y ahí es entonces donde podemos tener este acto de comunión o de religación, religarnos con el todo. Por eso decíamos, un altar tiene que ser un espacio en donde nos sintamos ligados con el todo. De pronto, un día, empieza a salir una rama del arabasco. Y una cosa impresionantemente frondosa, es decir, de una sola rama, vueltas y Todo vueltas hace y una vueltas cosa. en la ventana, una cosa muy frondosa. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta y la verdad es que el tema sobre el que vamos a conversar el día de hoy me ha hecho sentir muy contenta, incluso porque es sobre los altares. Y yo le comentaba a Jaime que cuando yo era niña, adolescente, yo quería sentirme pues a lo mejor como espiritual, y como que yo tenía el anhelo de tener un espacio específico, con un ambiente específico, con cosas específicas, y como no lo lograba nunca, es decir, nunca era como me lo habían puesto en las imágenes o en los libros de cómo debería de ser un altar, como no llegaba a esa aspiración, siempre sentía que mi espiritualidad como que le faltaba algo, Era como pobre, que, ¿no? como que era pobre, como que era débil, como que no era suficiente para lo que me habían mostrado en los libros que tenía que ser un altar. Y no tiene que ser así. Bueno, me llama muchísimo la atención lo que dices, porque para nuestros buscadores y para la medianía del común de las personas, esto de tener un altar propio, pues quizá de pronto pueda ser un tema raro o extraño. Es decir, se usa en los círculos esotéricos, pero en el común de las personas, pues tienen su altar que está dedicado a ciertas divinidades, imágenes religiosas, se asocia con eso. Y por ejemplo, mi abuelo pues tenía su altar al Sagrado Corazón de Jesús. Exacto, esto que dice Jaime Buscadores me parece importante, porque claro, el altar se asocia a que tiene que haber ahí una fuerza devocional hacia alguna virgen o algún dios en general. Nos han preguntado sobre con magia rúnica o con las runas, que su altar a Loki o que su altar a Odin o a Freyr, etc. Exacto, se piensa que para que sea un altar tiene que haber ahí una imagen o alguna religión en específico que nos vuelque hacia el acto devocional, y no necesariamente es para así. Conectar. Exacto, para conectar, exacto, pero sí, pero lo que quería llegar era justo que no tiene que ser así un altar. Como bien dice Jaime, el altar puede ser, pues sí, que es a lo mejor para, por ejemplo, el altar de Día de Muertos es un altar, y en ese también ahí nos dicen, ¿no? Que tiene que tener agua, que tiene que tener sal, que tiene que tener algún alimento, algunas consideraciones específicas para que sea un altar de muertos. Sin embargo, una vela, claro, una luz, ¿no? Todo esto con carácter simbólico para ese ritual muy en específico. Para ese ritual y para esa conexión. Me llama muchísimo la atención porque pues tenemos que definir un poco qué cosa es un altar, o sea, de entrada desde la propia palabra. Es decir, que si definimos lo que está por encima de, elevado a o provoca elevación en, eso es un altar. Exacto. Viene de altar, que lo que era más alto. Y recuerden ustedes que buscábamos cuando éramos religiones primigenias. Pues quizá quemar algunas hierbas o inmolar algunos animales y que se quemaran, y el fuego, el humo, entre más arriba, más rápidamente o más fácilmente llegaba a la conexión que se buscaba con la divinidad, con esto espiritual. Sí, y yo quería, ahorita retomo justo lo que acaba de decir, que es muy importante, pero quería hacer un comentario sobre lo que dijiste de que es raro que una persona quiera un altar en su casa, pero sí, justamente para el mundo esotérico o para el mundo del estudio del tarot, de la astrología, de la cabalá, de todas estas materias que buscan el desarrollo del ser. De la magia ceremonial. Exacto, de la magia ceremonial, o incluso hay revistas, yo me acuerdo que leía en revistas hasta de adolescentes, ¿no? Donde ponían, en la revista Tú, ¿no? Pues no recuerdo, Sí, creo sí, que era me 15 a acuerdo. 20 Ajá. o algo así, Uh-huh. en donde te venía la sección de horóscopos y como cómo poner tu altar, ¿no? O cómo hacerlo para que hagas tus rituales. O sea, Exacto. eso es lo que yo veía en las revistas, y ahí te ponían, ¿no? Bueno, la vela, tienes que tener tu vaso de agua, un incienso, una luz apropiada, o sea, toda una atmósfera, tu tapete, obviamente. Obviamente, ¿no? con tus signos astrológicos Exacto. o tu pentagrama. Exacto. ¿Te acuerdas de Las Jóvenes Brujas? Esta película muy famosísima, Noventera, que es igual, noventera justo, y que después hizo un remake.
pues ¿qué hacían las chicas? Sabrina, pues, la bruja adolescente. Exacto, O sea, pues no ponían era sus altares, exacto, ¿no? en la época de los 90, pues no era tan alejado porque había la bruja Sabrina, la bruja adolescente, jóvenes brujas y hasta la de los 70 que movía la naricita, ¿no? Sí, Que era, ay, no me acuerdo cómo se llama esa brujita, pero vamos. Hechizada. Hechizada, exacto. Entonces no era algo tan ajeno a tener o desear tener un altar, pero como en la revista me decían que tenía que ser tal, pues yo nunca lo tuve y sentía que, o así, y sentía que no era espiritual, que era la tesis y que justamente va con lo que Jaime dice, que todo esto de los altares nace con la necesidad de comunicarnos con las fuerzas de la naturaleza y se hacía una serie de rituales en un lugar en específico. Eso es lo importante, de ahí nacen después los templos, pero primero es un altar en donde se hacen holocaustos, se hacen, pues sí, estos rituales sacrificiales para entonces comunicarnos con los dioses, como decía Jaime. Se hacía normalmente en donde vivíamos, pues en cuevas, es decir, éramos homos, y pues teníamos nuestro centro del fuego, nuestro hogar, que es lo que se llama, donde está la fogata, donde cocinamos, pero también donde hacemos el acto ritual de devoción en conexión con esas espiritualidades o con esas entidades, chamánico, todo. Recuerden ustedes que cuando hablamos de entidades, el pensamiento primigenio es: el agua está viva, el fuego está vivo, es algo que tiene vida igual que yo, luego entonces es una entidad como yo lo soy. No soy igual, me distingo de ello, pero como es superior a mí, el agua me ahoga, el fuego me quema, tengo que encontrar una manera de conectar con esa entidad. Esto y esto es súper importante. Esto que dice Jaime es importante porque ya cuando hablamos de los primeros montículos que después derivaron a los zigurats y de los zigurats a las pirámides, bueno, son como todo un proceso del Homo sapiens, pero previo a eso eran en las cuevas, como dice Jaime. Se han encontrado en el norte de Europa, no me acuerdo muy bien el lugar, lo voy a recordar, igual ponemos la imagen, porque se encontraron dispuestas unas piedras en círculo con ciertas como cosas que los historiadores, los arqueólogos lo encontraron muy especificado, pues la manera en que hicieron eso con restos de carbón, entonces muy dentro de la cueva. Entonces ellos decían, bueno, ir muy dentro de las cuevas en ese entonces eran procesos particularmente iniciáticos, ¿no? Para hacer pruebas de paso. Y para comunicarle a los nuevos integrantes de la familia que ya van a ir a cazar, que ya van a ir a pescar, que ya... Esto es muy fuerte. Que van a ir a pescar, etcétera, o que van a cocinar los alimentos de X manera, o a fabricar el fuego, es decir, a hacer el fuego tanto en la naturaleza como en la propia cueva, pues tenían que de alguna manera referirlo igual con dibujos, etcétera, con imágenes que hicieran referencia a esto devocional, objetos, ¿no? Y objetos, que ¿no? nos hicieran comunicarnos con estas fuerzas de la naturaleza. Pero entonces estábamos hablando del concepto de altar y después yo incluí el concepto del templo, porque es precisamente lo más asociado directamente, que un altar pues está dentro de un templo. ¿Y qué es lo que se busca o a lo que aspiramos cuando tenemos un altar, que no necesariamente tiene que estar en un templo como una iglesia, por ejemplo, o una sinagoga? Bueno, es que es un lugar sagrado, es el templo per se. Ajá, y sí, bueno, sí, lo iba a decir que el altar es este espacio, un espacio específico en donde nosotros logramos conectar con el cielo y con la tierra. Es decir, lo digo de manera así simbólica, ¿no? Porque no me refiero al cielo allá a las nubes, ¿no? Ni a la tierra, la tierra de la tierra, ¿no? Sino me refiero de manera simbólica a esto terrestre, a este plano humano que conecta con lo celeste, que es con lo espiritual. Por eso siempre la imagen de la cruz, ¿no? Que está la comunicación horizontal con la comunicación vertical, ahí donde se intersectan las dos líneas, la vertical con la horizontal, ese punto central donde se intersectan, ahí es el lugar sagrado, porque no abandonamos el plano terrestre y no abandonamos el plano espiritual, sino es justo en donde se intersectan estas dos realidades que podemos aspirar como nuestra especie, que somos espirituales y terrestres, ahí intersectan y entonces se pierde la conciencia de la dualidad, deja de ser terrestre y deja de ser celeste por separado, sino que se integran, y ahí es entonces donde podemos tener este acto de comunión o de religarnos con el todo. Por eso decíamos, un altar tiene que ser un espacio en donde nos sintamos ligados con el todo, en donde sintamos que estas divisiones de nuestra percepción se rompen y me fundo con el todo. Y por eso digo, no se necesita una receta, no tiene que ser algo específico con una vela, o no tiene que con sal, o sea, o con una imagen de algo, de alguien, mercurio. Exacto, no es necesario. Lo importante es que la persona, ustedes buscadores, en ese
ese espacio sientan esta conexión espiritual que los haga trascender lo físico puro. Exacto, puro, ¿no? y regresando un poquito a la idea de los primeros habitantes de este planeta con conciencia, pues ahí donde cocinaban, y seguimos haciendo lo mismo, el ritual de comer en conjunto en la mesa, es decir, ahora vamos o invitamos a alguien a comer, a compartir los alimentos, pues era un acto altamente sagrado porque implicaba un montón de sacrificios, es decir, desde correr y perseguir el animal o incluso la vida de alguno de nuestros congéneres, y bueno, pues tenemos que vivir y comer en conjunto de esto que hemos logrado, pues lo que hacemos en la cocina, tener nuestras especias, tener nuestras formas particulares, ustedes lo han visto en sus casas con las abuelitas, con tal, y no me muevas esto de aquí y esto, porque esto se debe cocinar de tal y tal y tal forma. Estos rituales son sagrados y esa parte del hogar, donde se cocinan los alimentos, pues también es un altar. Es donde nosotros nos sentimos elevados a algo que queremos pues compartir con los demás y nos conecta definitivamente, como dijo Brenda, con lo superior, pero también con nuestros congéneres de manera íntima, en donde pues nos abrigamos, nos sentimos confortados y nos sentimos pues realizados finalmente porque estamos prodigando a los demás. Sí, incluso se dice que puede haber altares a los ancestros, por ejemplo, como lo que hablábamos de las ofrendas prehispánicas, o puede ser un espacio en donde tengamos las fotos de nuestros seres queridos, puede ser un altar a nuestros antepasados o a las personas que quisimos que ya no están, puede ser, es decir, no hay una limitación, buscar, ese era el objetivo de este Religare, compartir con ustedes que puede ser la cocina, si para ustedes el acto sagrado y el acto más puro que ustedes pueden hacer para a lo mejor cocinar con amor a las personas, si ese es su espacio sagrado y les entra en el corazón esta sensación y esta emoción, estará perfecto, ese será su altar. Pero si para otra persona es el espacio en donde se va a bañar, bueno, pues a lo mejor ese será su altar. Yo le decía a Jaime, que fue justamente la idea de este Religare, que nosotros tenemos ahí en nuestra ventana, se ha ido como convirtiendo en un espacio ritualístico, un espacio devocional incluso, porque lo primero que hacemos al despertar, y no porque queramos despertar y es lo primero que veamos, pero la propia dinámica que se ha establecido con lo que está ahí, nos hace abrir los ojos e inmediatamente voltear ese espacio. Ajá, sí, ¿quieres contarnos? Sí. Bueno, pues resulta ser que compramos un barbasco. Un barbasco es una planta que parece una concha de tortuga y no tiene ninguna gracia más que eso, parece una concha de tortuga, ¿no? Ese fue sí, el primer no tenía paso. ni una hoja, ¿no? La compramos y fue como, bueno, la señorita nos dijo, no, sí le salen unas hojas, pero jamás me imaginé cómo podrían salirle hojas a algo que parece un caparazón de tortuga. Y luego pues ya teníamos por ahí, en esa misma ventana, una geoda que su papi les compró a ella y a su hermano. Se lo compró mi hermano, Ajá. de hecho, era un viaje a Zacatecas, a San Miguel de Allende, a Guanajuato, y compró Eric, mi hermano, traía su geoda así, hasta hay fotos, y bueno, ya con el paso del tiempo me la regaló y está ahí en la ventana. Está ahí en la ventana, entonces ya teníamos el barbasco, ya teníamos la geoda, y también Brenda, pues por Chipe, se compró una esculturita, maceta, de un solo esculto con un su elote aquí en su boquita, como y le Chipe, pusimos que le gusta comer elote. una biznaguita. Pues ahí estaba la cosa, ¿no? Bueno, pues ahí está muy bonito. En algún momento y por las sequías, pues decimos, vamos a ponerles un platito de agua a los pajaritos, ¿no? Lo pusimos y nunca llegó ningún pajarito y cambiamos el plato de lugar. Después volvimos a comprar otro porque veíamos que llegaban a picar al barbasco, es decir, ahí en las piedritas de tesontle del barbasco, y todo muy bonito. De pronto, un día, empieza a salir una rama del barbasco. Y una cosa impresionantemente frondosa, es decir, de una sola rama, vueltas y vueltas y vueltas en la ventana, una cosa muy frondosa. También había un cacto que estaba todo seco, porque pues yo creo que le estaba dando mucho sol, de tal suerte que por la sombra del barbasco empezó a reverdecer. Y empezaron a llegar entonces palomas de estas habaneras, y llegan en parvadas de 5, de 6, de 7, porque después dijo Brenda, vamos a comprarles unos alpistes, una comidita, y ya tienen ahí su plato. Entonces se ha convertido eso pues en un espacio de 20 centímetros de una ventana. 20 pues, por 50. Ajá, ¿no? De un metro, pero muy pequeño, pues en una especie de jardín, porque no tenemos jardín, tenemos la ventana. Entonces, bueno, pues este es un lugar especial, es un lugar sagrado donde se está floreciendo la vida, no solamente la vida de la planta, la vida mineral, la vida de los animalitos que llegan, y de pronto pues es todo un lugar
enteramente sagrado. Ajá, entonces se vuelve todo un sistema, un ambiente, no sé, como algo, yo lo siento así como un portal dimensional, ¿no? Como a veces se imagina como que es una realidad paralela, pues porque la casa pues siempre es la casa y siempre estamos en nuestras actividades y tal, pero después está la ventana y ese espacio que no fue con intenciones reales de formarlo un altar, sino que se ha ido formando y de manera natural, justamente como creció la planta y gracias a su sombra, entonces se empezó a rejuvenecer el cactus que estaba muerto, empiezan a venir pajaritos, mis pajaritos, le digo que les voy a poner una casita o algo, no sé, pero esto me hace sentir mucho más conectada con el concepto de lo religioso, porque yo me siento como, o sea, yo veo crecer a la planta y le veo una hoja más cada día y veo que le sale otra enredadera y yo me analogo, pues, o sea, nos comparamos con esos crecimientos y bueno, yo no veo el crecimiento de la geoda, pero crecen, aunque no lo vemos nosotros o es muy largo, muy lento su periodo de crecimiento. Sé que también se está nutriendo porque le llueve, porque está en el ambiente, porque está en el lugar ideal y entonces se favorecen los crecimientos de la naturaleza, de todos los elementos que están dispuestos e invariablemente nos influyen también a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro crecimiento personal y ese es el altar más bonito que he tenido en toda mi vida. No ha sido planeado, ha ido sucediendo y me di cuenta que me conecta mucho con el aspecto espiritual y es justamente lo que queríamos compartir con ustedes, buscadores. No necesitan tener una deidad o algo específico. Por ejemplo, leía que alguna vez decían que no pusieras cactus en los altares porque pues como tienen espinas, pues asocia con algo negativo, que ¿no? desde el punto de vista del Feng Shui, también ustedes lo saben, que en el lado norte, ahí van las plantas espinosas que para X fuerzas. Bueno, pues sí, ahí es justamente donde entran en conflicto, que si tal disciplina, que si tal religión, que si tal cultura, pues evidentemente nunca va a haber un consenso. ¿Cuál es el mejor consenso? El personal. Ese es ahí consenso. donde yo quería llegar, justamente, buscadores. Que no tengas cactus porque las espinas repelen o porque lastiman o como son filos, pues entonces no son atractivos porque al contrario, pues repelen, ¿no? Como en la película de Elementos, ajá, donde había cosas de la tierra espinosa, pues rompen los otros, lastima a los otros, ¿no? Entonces por eso se dice que no haya cactus, pero no importa si para ustedes su cacto, como yo que tengo ahí bueno, porque el shipe trae es una biznaguita, bueno, es un falso peyotito, peyote, ¿no? ajá, como un peyote, ahí lo tiene, no tiene espinas, pero está ahí, pero el otro cacto sí tiene espinas, no importa, las palomas pasan sobre encima del cacto y lo caminan, lo lastiman. Y no le lastiman ni pasa nada, ellas están ahí felices cantando y haciendo lo que ya saben. Entonces, que no sea algo restrictivo, buscadores, que sea lo que ustedes se sientan naturales y para ustedes vaya bien. Eso es lo más importante de todo. No es necesario seguir recetas, no hagan caso en las restricciones, que si espinas, que si algo en específico, no lo hagan. Si para ustedes está bien, entonces, y ese es el mecanismo con el que conectan con su espiritualidad, estará así precioso. Y es hermoso porque ahora en lugar de despertar pues quizá de manera natural con el sol o con alguna programación mental o con el despertador, lo que nos despierta pues es el arrullo de las palomas y bueno, pues es una cosa hermosa porque lo primero que hace uno es voltear a ver la luz del sol, agradecer el día porque exacto, estamos escuchando esos sonidos que son pues muy sensibles, de pronto nos evocan muchas cosas. Sí, porque no es el normal de las palomas, son unas palomas Dove, como las del jabón Dove, que son más chiquitas, entonces tienen un canto diferente, y sobre todo porque las esperamos mucho, buscadores, les habíamos puesto los platos y no habían venido, y cuando vi una le dije, Jaime, mira, ya llegará la paloma, y ahora han llegado de a 5, de a muchas, de a 7, sí, unas pasan encima de las otras, y bueno, pues está exacto, bien, viven su vida, y eso de pronto te da mucha objetividad, dices, bueno, pues este animalito no es doméstico, no, es un animalito completamente salvaje, recibe nuestra ofrenda, eso es el punto, es una ofrenda. Recibe nuestra ofrenda, nosotros te lo estamos prodigando, y tú ¿qué vas a hacer? Nada, simplemente existir, sé cómo eres, convivimos muy bonito, sabemos porque tenemos una gata, que pues si la gata no puede tener la ventana abierta como le gusta, ¿por qué? Pues porque va a espantar a las palomas, porque quiere ver ahí a las palomas, entonces se vuelve en toda una dinámica de mucha atención que nos saca de precisamente de la vorágine del cotidiano, y nos hace conectar con que hay muchas más formas de vida ahí afuera, incluyéndolos a todos ustedes buscadores, todos somos entes diferentes y que vivimos cada quien una vida y que lo único que medianamente y mejor podemos hacer es
pues tratar de convivir de la manera más armoniosa. Así es, buscadores, coméntenos si ustedes tienen un altar, cómo lo tienen, si les pasó lo mismo que a mí, que había ciertas restricciones y uno quiere encajar en eso y al final pues no es así. Si coméntenos cómo es su altar, si tienen o no tienen y les gustaría, o a lo mejor ya tienen uno y no se habían pues dado cuenta que tenían un altar. Y como último comentario, buscadores, ya que hablamos también de los templos y de estos lugares en donde entramos en una introspección profunda para hacer reflexión en torno a nosotros mismos, eso es lo que se busca en los templos en general. Bueno, pues hablamos generalmente como de las iglesias, como templos o de alguna religión en específico, pero les quiero compartir que hay un templo que se llama, una capilla que se llama Capilla Rothko, y a mí me gusta mucho porque es precisamente, fue a partir de unas obras de un pintor que se llama Rothko, y es estadounidense, y es una capilla, es así como todo blanco, con planta octogonal, como son un baptisterio, y solamente están los cuadros ahí, les vamos a poner las imágenes, y es inclusiva, puede ir la persona que quiera, de la religión que sea, no importa, porque lo que importa es que es un lugar en donde uno va a conectar consigo mismo. Pero si no quieren ir allí, pues vayan al próximo jardín botánico que encuentren en su lugar donde estén, y entren en contacto con la naturaleza e inmediatamente van a hacer reflexión sobre ustedes mismos y su conexión con todo el universo, no solamente con el animalito que vean, el insecto, la plantita, a ver nuestra aventura, sino con todo. Sí, vayan a ver nuestra aventura hierofante, buscadores, que hicimos en el jardín botánico, porque ahí conectamos con la sección áurea, me acuerdo con estos helechos que crecen así impresionante. Entonces, a observar el mundo, ya saben que siempre es parte de nuestro propósito con las aventuras hierofantes, encontrando lo sagrado en lo cotidiano. Les dejamos aquí la liga, buscadores, y coméntenos de su altar. De verdad, a mí me da mucha curiosidad, no sé si les pasó igual que a mí, que sentíamos que por estas revistas y estos libros o internet que nos influye mucho, hasta que damos cuenta que pues estaba totalmente equivocado. Y pues muchas gracias, buscadores. Y pues, ¿cuál es el mayor altar? Pues todo el universo. Pues, vean las estrellas, eso es fascinante. Así que pues muchas gracias, compartan, coméntenos todo esto que dice Brenda. Denos like ahí, síganos. Es muy importante, síganos si no nos han seguido, es decir, ustedes ya saben todas esas dinámicas, y pues sigamos en la búsqueda del fuego interno, buscadores. Gracias, bye. Somos Ignis Regno, el reino del fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.